Estás escuchando un audio del grupo de investigación Tiempa. Tiempa es un espacio de pensamiento, creación e investigación transdisciplinar que explora las relaciones entre arte, tiempo y ecologías contemporáneas. Este contenido forma parte de nuestras actividades académicas y de divulgación disponibles en nuestra web. Miembros del grupo o miembros del grupo, pues digamos que vamos a aterrizar, quizá, o al menos esa ha sido la idea, ¿no? Algunas ideas, y nosotros le hemos llamado a esta mesa Imaginar Futuros. En el programa hay un subtítulo, pero en realidad pensamos, ¿no?, a medida que lo íbamos trabajando la mesa, que el subtítulo lo podríamos poner casi al final, ¿no? Porque, digamos, diría que lo que nos junta aquí es la idea de, bueno, ¿qué pasa con el futuro? ¿Cómo podemos pensar con el futuro? ¿No? ¿Qué aristas hay? Y la idea, lo que hemos hecho nosotros era, ¿no?, pues hacer un semillero de prácticas artísticas que creemos, de muy diverso tipo, que creemos que de algún modo pueden actuar como diagnóstico, ¿no?, de algunos futuros, o quizá también como algunas propuestas, ¿no?, diagnóstico-propuesta de algunas maneras de estar en el mundo, o incluso maneras de no estar en el mundo y salir de él. Y antes de compartiros estas prácticas, y también digamos que nos gustará daros voz cuando queráis, mientras preparábamos la mesa, apareció una campaña del ministerio que en realidad tematizaba muy bien esta idea del futuro, y queríamos empezar viéndola, compartiéndola con nosotros, y un poco diría que todo lo que sea a la mesa que vamos a hacer, pues podrían ser como, no sé si respuestas, diálogos o enmiendas quizá, o tensiones con esta propuesta, ¿no?, con este imaginario que pasamos a compartir con vosotros. Pues ya está, ¿no? Basta de distopías, ¿no? Podemos terminar las jornadas para casa, que ya está, ¿no? Si lo puedes imaginar, ¿no?, ya has hecho todo el camino. Bueno, esta nos parecía, bueno, que realmente, ¿no?, es un vídeo, ¿no?, que incide directamente sobre cómo imaginar el futuro, cómo gestionar la responsabilidad de un planeta herido, ¿no?, cómo recolocar los pasados, los presentes y los futuros. Y no sé, quizá, si queréis, hacemos como una ronda, ¿no?, del vídeo, ¿no?, de cómo nos interpela, y a ver qué cosas van saliendo, cómo vamos desmadejando. Venga. Digo, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ahora empezamos. ¿Empiezo yo? Venga. No sé, o quizá, como queráis. Venga, vale. Sí, venga. Claro, para mí, bueno, imagino, ojalá os esté interpelando, ¿no?, digamos, este vídeo, ¿no?, ojalá se os hayan aparecido cosas, ¿no? Os diría que las guardéis para que vayamos pensándolas. A mí, yo recuerdo que cuando vi este vídeo por primera vez en la tele, me sorprendió la manera, ¿no?, digamos, en diálogo también con lo que hablamos con Isabel, la manera que tenía de cepillarse el fin del mundo, ¿no?, por decirlo en plata. Es decir, si puedes imaginar que no existe el fin del mundo, ya está, ¿no? Es decir, es toda esta ética del pensamiento positivo, que en realidad es muy desligante, ¿no? Es decir, el futuro, ¿no?, nunca, como aquí, se manifiesta como una narrativa, como un relato imaginario, ¿no?, las palabras y las cosas que uno, por medio de la palabra, por medio de la imagen, puede incluso transformar, ¿no? Es decir, para mí, digamos, genera una idea, ¿no?, de que el futuro no está escrito, ¿no? Algo que no sé si es cierto, ¿no?, a la luz de las evidencias materiales, ¿no?, del presente, ¿no? Es decir, ¿qué emancipación hay, ¿no?, en este relato del futuro del presente, ¿no? Si se dice que el futuro no está escrito, hombre, un poco escrito sí que está, ¿no? Es decir, hay unas palabras en ese futuro que tienen que formar parte de la frase, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que hay una invocación a esta idea de la utopía, que yo creo que en la línea de lo que decía Isabel, que es bastante culpable, bastante irresponsabilizante, ¿no? Es decir, una idea de que, una idea postergatoria, ¿no?, según la cual es posible la salvación
en el futuro, ¿no? Solo tienes que imaginarlo, hacerlo, es decir, que es posible, ¿no? Digamos, como todavía hay tiempo para hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que quería como recuperar y, en cierto modo, como homenaje a Bruno Latour, desaparecido hace poco, que por cierto dijo en una conferencia que hizo en la pandemia, él también dijo que el futuro no está escrito, pero suena un poco distinto a lo que decían estas personas. Y Bruno Latour, de hecho, nosotros en el grupo leímos la primera lectura que hicimos en un seminario de lectura, era un texto de Bruno Latour que decía cómo no acabar con el fin de los tiempos, ¿no? Es decir, él veía la necesidad de no terminar con el apocalipsis, entendiendo que el apocalipsis no era, ¿no?, ese marco discursivo, postergatorio que inhabilitaba, sino que el apocalipsis o el fin de los tiempos permite pensar otras maneras de estar en el mundo, interpelar al presente, ¿no? Lo cual casi se podría dar como una primera contestación, ¿no? Bueno, basta de distopías o bienvenidas las distopías, bienvenido el fin del mundo, porque, ¿no?, como también dice Bruno Latour, no estamos ni después del fin del mundo, lo que decía el hijo de tu amigo, ¿no?, Isabel, con lo cual de, bueno, ya está, estamos después del fin del mundo, vamos a seguir con la fiesta y vamos a quemar, ni antes del fin del mundo, como dice esto, ¿no? Con lo cual estamos a tiempo, estamos en el fin de los tiempos, ¿no? Y creo que ahí, desde ahí está bien recuperar a Bruno Latour, ¿no? Esta idea de cómo no acabar con el fin de los tiempos, porque quizá nos permite pensar otras maneras que quizá junten futuros, pasados, presentes, ¿no?, más densos. Yo eso sería una primera madeja. Pues bueno, yo cuando enviaste el vídeo flipé bastante porque te parecía como dirigido a nosotras, ¿no? A la población entera. Y luego, analizándolo, como que vi muchas cosas, ¿no? Primero esta cosa de seguir en la dicotomía de utopía-distopía, ¿no? Y también cómo claramente apunta a un progreso, ¿no? O sea, un futuro mejor, esta idea de progreso, volvamos al progreso, volvamos a... En algún momento se nos ha escapado, ¿no? Y tenemos que recuperarlo. Y esta cosa que tú decías también de imaginar como si fuera una cosa individual, ¿no? O sea, un problema individual. El problema nos va mal porque individualmente no estamos haciendo el trabajo de imaginarnos un futuro mejor, ¿no? Un poco también naive, ¿no? Esta cosa como de película ochentera de si nos ponemos a pensar todo el fuerte que va a ser mejor, será mejor, ¿no? Y luego las imágenes también me llamaron mucha la atención, ¿no? Pues estas cosas de estar sucio, si te viene agua y estás limpio, ¿no? Es como, ya está, solo era esto. Era como, y no sé, y esta idea también de futuro y, quiero decir, la distopía la estamos viviendo ya. O sea, esto por eso pensé que no iba dirigida a nosotras, que somos las que estamos hablando de distopías en un lugar privilegiado, pero cuánta gente está viviendo. O sea, no es que tienen que imaginar un futuro mejor, es que lo difícil es vivir el presente en esta distopía, ¿no? Entonces, como que me pareció un poco, por un lado, como, ojo, qué interesante que desde el ministerio hablen de esto, y por otro lado es, ostras, que no sé, cómo pone todo encima de la mesa de lo cual, no sé, se da por hecho y no se está hablando, ¿no? Que es eso de los binomios del progreso, que es indiscutible y que al fin y al cabo podía ser un anuncio de cualquier otro partido, ¿no? Incluso de un partido de Vox, basta de utopía, ya no existe, nos va todo bien, ¿no? O sea, como... Es un mensaje que, bueno, no sé si estáis de acuerdo, pero por un lado al principio pensé, ostras, qué interesante, y luego pensé, no sé. Yo no pensé nada. Real, es decir, ante este mensaje, ¿no?, de basta de distopías, como si realmente estuviéramos todos viviendo casi en un constructo mental, ¿no?, en el que nos pusiéramos fatalistas y en el que no se apela a ningún tipo de acción. Es decir, no hay ningún tipo de contenido, o sea, no sé exactamente, bueno, sí sé exactamente cuál es el mensaje que se transmite, ¿no? Pero sin embargo es un vídeo que parece casi de grado cero, ¿no?, de lenguaje y de comunicación, a qué se está apelando, ¿no? Y además con esta vocación de que la solución es una solución imaginaria.
Es decir, la manera de resolver qué, ¿no? De resolver un apocalipsis, de resolver un fin del mundo que pasa por la construcción de un relato. ¿O por qué pasa? ¿Pasa por imaginar un mundo mejor? Es decir, ¿es esa la acción a la que apelamos, ¿no? A lo que estamos invocando? Exactamente cómo debemos articularlo. Basta de distopías. Estupendo. Pues pensamos utopías. ¿Y ya? ¿No? O sea, realmente por eso creo que es interesante como aludías, ¿no? a Bruno Latour y a esa idea de no acabar con el fin del mundo, ¿no? Porque podemos pensar el fin del mundo como un estado casi en permanencia, ¿no? O en qué fin del mundo estamos hablando, cuántos fin del mundo ha habido, ¿no? Cuántos mundos han acabado y desde dónde estamos hablando y para quién estamos hablando, quiénes estamos legitimados a imaginar, ¿no? O sea, ¿quién es que debe parar de construir distopías, ¿no? ¿Cuál es el público destinatario? ¿Cuáles los que están viviendo en ese fin del mundo a los que apela el vídeo, ¿no? O sea, no me despertó ningún tipo de pensamiento porque me parece un vídeo de fisuras, ¿no? O sea, ¿a quién es a que se interpela? ¿No? O a qué es a lo que se apela, ¿no? Ese imaginar, quién tiene ese derecho a imaginar para cesar con esas distopías, ¿no? Creo que de este vídeo lo más interesante, por lo menos para mí, era más que pensar en el contenido, pensar en el interlocutor al que se estaba dirigiendo, ¿no? Ministerio de España. Claro, vamos a acabar con las distopías en el Estado español. O sea, es labor nuestra. ¿Vamos a acabar con el fin del mundo? ¿O es que el fin del mundo solo nos acecha a nosotros? Sí, ¿no? Que enhorabuena a los que tengan pasaporte español, ¿no? Porque para ellos, ¿no? Digamos, no podrán adscribirse, que además es bastante interesante, ¿no? A este imperativo, ¿no? Lo que decías tú también de que podría ser pensado desde otros partidos políticos. Basta, ¿no? Basta de distopías y las herramientas, ¿no? Igual los diagnósticos nos pueden resultar como compartidos, pero las herramientas, efectivamente, la imaginación, ¿no? Un futuro mejor, que de hecho coloca, ¿no? Digamos, a toda una serie de, creo, de pensadoras que actualmente están diciendo una serie de cosas, ¿no? Pensaba una serie de frases que podrían quedar fuera, ¿no? De esto basta distopías, Bruno Latour, ¿no? Es decir, ostras, pues cómo no acabar con el fin de los tiempos, ¿no? Porque el fin de los tiempos nos es útil para pensar otros mundos, ¿no? Con lo cual vamos a abrazarlo, ¿no? Pues no, basta de distopías, ¿no? No me vengas, Bruno Latour, ¿no? Con esto. O la invitación, ¿no? Hay como una serie de invitaciones, diría yo, actualmente extrañas, ¿no? Cuando Anna Tsing dice, ¿no? Las ruinas son hoy nuestros jardines, ¿no? Que hago fiestas, ¿no? Pero que como también habla, creo, de algo que no está aquí, ¿no? Que es unir la idea del pasado como herencia, ¿no? La idea de la ruina y también la idea que es desde aquí, ¿no? Desde estas condiciones materiales, desde donde tenemos que generar cosas, ¿no? Las ruinas son hoy nuestros jardines, pero es verdad que es una invitación extraña, ¿no? Quizá no tan demasiado compleja, ¿no? Demasiado con grises, ¿no? Como para estar aquí. O si queréis, ¿no? Cuando Donna Haraway habla de, ¿no? La idea de cómo aprender a vivir y a morir en un planeta herido, ¿no? Ahí empieza a haber matices, ¿no? De cómo construimos desde la responsabilidad, desde la herencia, ¿no? Y futuros, pasados y presentes se juntan. O pensaba también, ¿no? Hay como estos lemas casi en el Love Your Monsters también de Bruno Latour y otras personas, ¿no? Es una invitación extraña, ¿no? Pero también responsabilizante y que también puede empezar a plantear cuestiones, ¿no? Como el descentramiento, ¿no? Lo que decías tú, para quién, etcétera. Y no sé si desde aquí podríamos empezar como a picar alguna práctica, no sé si se os ha venido alguna particular de las que tenemos. Empezamos, claro, ¿no? Si cuando pensamos en imaginar el futuro, ¿no? Incluso con esa invitación del ministerio, ¿no? A de casi, parece que tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Parece, bueno, todo es posible, ¿no? Las medidas para resolver esto. Pensamos que era interesante compartir, también en un marco de la historia del arte, el final, los créditos de Wall-E, que seguramente conocéis la película, ¿no? Cuando al final de la película, ¿no? Como una segunda oportunidad, pueden volver, ¿no? Los seres humanos al planeta y pasa esto. Claro,
Es interesante, ¿no? Que ante la pregunta, ¿no? Ante la idea de una segunda oportunidad de poder imaginar un mundo, ¿no? Nos encontramos, digamos que, ¿no? Vuelven al planeta y la plantita, ¿no? Las pinturas rupestres, Egipto, Grecia, Roma, Renacimiento, italiano, ¿no? Impresionistas. Es decir, la respuesta, ¿no? del futuro es repetir, ¿no? La repetición de qué, además, de una historia occidental, ¿no? De nuevo, el para quién, el desde dónde, es decir, aquello, ¿no? que nos ha llevado al colapso, a ese lado de basura, ¿no? Es aquello que vamos a reproducir, ¿no? Y un poco creo que se plantea la idea también si es posible imaginar otros mundos, ¿no? Al margen de otros modos de estar en el mundo, al margen de este, porque la repetición, ¿no? Se dice a veces, ¿no? que vivimos en una sociedad nostálgica, ¿no? digamos, tiene que ver, ¿no? con eso. La mirada al pasado es algo que emancipa, ¿no? que puede conducir al futuro, o algo que nos encripta, ¿no? en el pasado y que nos condena, digamos, en ese eterno retorno, ¿no? Sí, un poco es eso, ¿no? Que el imaginar sin haber hecho un cambio, un cuestionamiento de qué es lo que ha fallado, te vuelve a las mismas ideas tan metidas, ¿no? que tenemos de lo que es triunfo, de lo que es vida, de lo que es progreso, de lo que es, y por tanto, lo mismo, la construcción, todo igual, ¿no? Y también en Wall-E hay esta cosa de esta segunda oportunidad que sale mucho en los futuros, que pasa por irte del planeta, ¿no? Como que no somos capaces de vivir aquí, pero sí somos capaces de construirnos un mundo en una nave espacial o terraformar otro planeta, ¿no? En Wall-E, bueno, ahí me lleva también a otras películas, ¿no? En las que se inventan absolutamente todo, ¿no? Y otra cosa es lo que decíamos de para quién es esta solución, ¿no? ¿Quiénes son los que se suben a esa nave y por lo tanto tienen esta segunda oportunidad y ejercen un poco como de dios creadores en el que vuelven a crear la tierra, el oxígeno, las plantas, la comida, todo, y quién no, ¿no? Y aquí la siguiente imagen también de Crumbs es una película que un poco la pongo aquí seguida de la otra porque a mí me parece que son como los que se han quedado, ¿no? De los que se han ido en esta nave espacial y los que no se han podido ir. Es una película un poco afrofuturista, ambientada en, bueno, está hecha en Etiopía, aunque no importa en la película, pero sí que o sea, es en un futuro que no se sabe qué ha pasado, que podía ser un post-Wall-E, digamos, ¿no? Pero tampoco sabes si ha sido una guerra o qué, hay una nave espacial por ahí flotando, no se sabe, y los que se han quedado con los crumbs, las migajas de nuestra sociedad, la sociedad occidental, y las reinterpretan como pueden, han perdido total significado, ¿no? Entonces, pues tienen a los ídolos de lo que fue nuestra sociedad, y por tanto su ídolo es Michael Jordan, Michael Jackson, Santa Claus, Superman y Mickey Mouse. Y estos son sus ídolos, pero totalmente perdidos de significado, ¿no? Y luego lo que ha quedado es eso, unas ruinas que tampoco entienden muy bien, que es como si para nosotros las ruinas romanas, un poco, ellos están en las ruinas de una bolera y es como si estuvieran en el templo de Atenas. Y luego también les ha quedado la transacción económica. Es como importante en la película esta transacción económica que también se ha quedado como desvirtuada, y llega un momento que está regateando y están regateando al revés porque no saben bien, o sea, saben que eso era, bueno, es como todo fuera de su contexto, ¿no? Y entonces también me llama la atención esta película por eso, ¿no? O sea, porque destaca un poco qué son los ídolos verdaderos ¿no? de la sociedad occidental, y porque habla de un futuro pero que podía ser un presente, ¿no? Podía ser también lo que les llega a otros lugares del mundo, ¿no? De nuestras migajas, de nuestros ídolos, y los que les llega allí. También me permite introducir este cuestionamiento de temporalidad futura, futuro para quién, ¿no? Y igual es presente para algunos o pasado, ¿no?
No sé si tú quieres Sí. retomar. Sí, creo que es interesante, ¿no? Lo que estáis planteando, porque estamos hablando de un futuro que pasa por una huida, ¿no? Que pasa por un marcharse de un sitio para irse a otro en el que construir alguna cosa o quedarnos absolutamente desolados, ¿no? Con unas imágenes que creo que ¿no? es lo más distópico posible, porque justo lo que queda tal vez es lo que tendría que haberse ido, ¿no? O sea, quedan unos ídolos vacíos, quedan unos sistemas económicos fallidos, ¿no? Quedan pues eso, los crumbs, ¿no? Lo que quedaba. Entonces es interesante, un poco al hilo de lo que estáis comentando, esa idea de la repetición, ¿no? De la repetición como casi una garantía, no sé si de éxito, pero de supervivencia, ¿no? Comentabas la cuestión que me parece interesante de esa idea de una sociedad nostálgica que a la hora de reinventarse o de reimaginarse casi tiene que pasar por una repetición, con lo cual se está planteando un futuro que es un futuro que casi mira más al pasado, ¿no? que a otros imaginarios. Es interesante, son interesantes los créditos de Wall-E en ese sentido, ¿no? No es un futuro como generalmente uno se imagina, ¿no? Dominado por una determinada tecnología o por un grado asociado a un progreso, ¿no? Sino que casi implica una repetición. Entonces creo que es interesante el otro caso, que es el caso de la GT, ¿no? Que comentábamos, porque justamente una película como La Jetée de Chris Marker nos plantea una idea que creo que es fundamental, que es que volver al pasado es morir dos veces, ¿no? Creo que es una idea muy interesante en una película que pensé en ella por romper con ciertos imaginarios, ¿no? En el fondo cuando estamos hablando de repetir en Wall-E, no hablamos de repetir hechos, hablamos de repetir imaginarios, ¿no? O sea, veíamos un Van Gogh, ¿no? O sea, se trata de repetir un imaginario visual, y en el caso de La Jetée es una película que me parece bastante notable en ese sentido, porque la idea es, o se plantea una distopía en un mundo absolutamente, en un París, de hecho, asolado por la Tercera Guerra Mundial, con absolutamente diezmado por culpa de la radioactividad, en la que no se puede vivir por las calles, no se puede hacer nada y se tiene que subsistir en el subsuelo. Entonces, ¿cuál es la solución ante ese panorama? La solución, intentan ir al futuro, no funciona. La solución pasa por volver al pasado. Y sin embargo, volver al pasado, ¿no? Es decir, repetir determinadas acciones, resulta que parece ser la única vía, pero jamás puede ser una opción, ¿no? Porque el protagonista, la película empieza con un niño que está en el aeropuerto de Orly, viendo cómo parten los aviones, y se obsesiona con una imagen, ¿no? Es una película que además es interesante para pensar la imagen, porque está hecha no a través de imagen en movimiento, sino a través de fotografía, ¿no? Con lo cual ya tiene un anclaje, digamos, en el pasado fundamental, pensando el acto fotográfico, digamos, en la profundidad teórica que ello implica. Y es un arranque muy interesante. Está un niño en el aeropuerto de Orly viendo cómo parten los aviones, y el primer intertítulo que aparece en la película dice: esta es la historia de un hombre obsesionado por una imagen, ¿no? Y esa imagen que nos lleva al pasado es la imagen de una mujer interpretada por Hélène Chatelain, la tenéis allí a vuestra izquierda, ¿no? Y entonces desde el futuro, desde un mundo absolutamente asolado, por la radioactividad, se elige a una persona que es el protagonista, porque es el único que tiene un recuerdo, por tanto pasado, suficientemente fuerte como para lograr viajar en el tiempo, ¿no? Como si para poder viajar en el tiempo el pasado fuese la llave o lo único que te permite. Entonces, en esta película distópica que rompe con cualquier imaginario propio de la ciencia ficción, lo que hace el protagonista es volver al pasado para poder conseguir herramientas, ¿no? para poder sobrevivir en un presente que está en el fin de los tiempos, ¿no? Y ese gesto, ese acto de volver al pasado, es el que le va a conllevar su propia muerte, porque resulta que realmente no había estado obsesionado por el rostro de esta mujer, sino que había estado obsesionado por una cosa que había acontecido delante suyo, que le había pasado absolutamente inadvertida, y es que sucede, ¿no? la copresencia. El niño presenció cómo su yo del futuro iría y moriría, ¿no? Por tanto, es una película muy interesante de forma y fondo, porque vivir en el tiempo del pasado implica morir en el presente, ¿no? Con lo cual es una película bastante interesante en la que se plantea un fin de los tiempos, una imposibilidad de futuro, e incluso la única herramienta de esa repetición, ¿no? De ese eterno retorno, culmina, ¿no? con la desaparición de
del propio protagonista, ¿no? Entonces es un poco la versión a la contra, ¿no? de Wall-E, ¿no? ¿Qué pasa si nos refugiamos en el pasado, ¿no? O en la repetición, en esa nostalgia que comentabas? Es el futuro de Wall-E. O es el futuro de Wall-E, sí. Claro, es como súper interesante, ¿no? Cuando íbamos hablando y preparando esta mesa, ¿no? Cómo pasamos por eso, ¿no? Esto que está pasando ahora, ¿no? Como por afirmaciones, ¿no? Que van cogiendo, ¿no? El tema de la repetición, de la relación con el pasado, de la imaginación del futuro, y cómo en función, ¿no? De cuando la rebotamos o la encarnamos en distintas prácticas, va cogiendo significados distintos, ¿no? Y de hecho, al hilo, ¿no? de estas cuestiones, ¿no? que estábamos hablando ahora, de la idea de volver al pasado, la idea de volver al pasado relacionado con la muerte, con viaje en el tiempo, ¿no? La idea de viajar en el tiempo, sorprendentemente, cuadra muy bien con esta práctica que yo, bueno, la he utilizado muchas veces para muchas cosas y me sorprende también su capacidad, digamos, de significar cosas en nuestro mundo, ¿no? Es esta obra de Brandon Ballinger, os la describo ligeramente antes de darle un sentido. Tiene un nombre como muy largo, el corto es Species Reclamation, ¿no? Aunque luego tiene esto que me parecía interesante, ¿no? Esa segunda parte que me parecía interesante en unas jornadas que tienen que ver sobre el tiempo, ¿no? La reclamación de una especie, ¿no? El rescate de una especie a través de, ¿no? de un timeline genético no lineal. Lo que hace, básicamente, es trabajar con esto de aquí, esta rana, una rana que se considera extinta, ¿no? desde al menos un siglo. Una rana parece ser que se encontraba en el continente africano, pues seguramente por cuestiones, ¿no? antrópicas, pues es una rana extinta. Y fijaos en la cronología de la obra, 98-2006, él lo que hace es, a base, ¿no? digamos, de una metodología estrictamente científica, y creo que eso es muy clave, ¿no? porque nos va a permitir hablar de temas de tecnología, de progreso, de ciencia y de la confianza, ¿no? que se coloca en ello, a través, ¿no? de unos procesos de cría y selección de ranas emparentadas lejanamente con esa rana original. Va seleccionando aquellos especímenes a lo largo de todos estos años que tienen rasgos fenotípicos, ¿no? que se parecen a aquel ser original, ¿no? Y él considera que en 2006 ha rehecho la rana, ¿no? Fijaos que es un proyecto extraño, ¿no? que tiene que ver con la esperanza, diría, pero con esa esperanza del vídeo del ministerio, ¿no? Si puedes imaginarlo, es posible, ¿no? Es como que... Y la ciencia, ¿no? diría, y la ciencia te puede ayudar a ello, ¿no? La ciencia es capaz, digamos, de... Fijaos, porque aquí hay pasados, futuros y presentes. Es una vuelta al pasado, ¿no? Pero la ciencia quizá te permite restituir, ¿no? Aquí hay una ética y una estética de la restitución que creo que tiene la consecuencia de irresponsabilizar, ¿no? No nos hacemos cargo de las muertes, de las extinciones. No estoy seguro, pero creo que esta tarde seguramente se hablará de pérdidas, de duelos, ¿no? Quizá mañana también a propósito de Haraway, ¿no? Pero cómo nos hacemos cargo, ¿no? de las especies extinguidas, de esa herencia del pasado. No nos tenemos que hacer cargo, ¿no? La ciencia quizá nos podría ayudar a reconstruirlas, pero claro, fijaos, ¿no? Y creo que aquí enlaza muy bien con lo que decía Marta, volver al pasado es morir. Realmente es muy paródico todo este proceso. Esta rana final, o sea, no es la rana, claro, ¿no? Es como evidente, es un simulacro, diría, ¿no? Como en Baudrillard, ¿no? Cuando Baudrillard, ¿no? A propósito, cuando hablas de la muerte, cuando habla del crimen perfecto, ¿no? En el que la realidad ha muerto en manos de su doble, ¿no? Es decir, fijaos, ese retorno, ¿no? Esa muerte, ¿no? Y esa idea de que quizá, ¿no? Y es algo que también me aparecía mucho como hipótesis cuando trabajamos, que el futuro es un relato, ¿no? Nunca fue real, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que es un relato que se emancipa irresponsablemente del presente y del pasado, mientras que quizá hay otras veces, ¿no? Digamos, futuros heridos o jardines ruinosos que sí que nos hablan, ¿no? digamos, de esas heridas o
las migajas, ¿no? Los que se quedaron, etcétera. Sí, y estas soluciones que se llaman desextinción, que son proyectos biológicos que, bueno, una manera es como Brandon Berenger, pero hay otras maneras que es recuperar restos biológicos de especies extinguidas y con las técnicas ahora de ADN, un poco como Jurassic Park, ¿no? Volver a crear la especie extinguida, pero es pensar, bueno, otra vez, ¿no? Seguimos imaginando dentro de nuestro modelo de pensamiento en el que las especies son cajones estancos y no están relacionadas entre sí o con el medio ambiente, ¿no? Y entonces, bueno, hay unas normas éticas en teoría para la reintroducción de una especie ya sea extinguida o desaparecida y se quiere reintroducir, que es que no siga habiendo el factor que la ha causado su extinción, obviamente, porque si no es volver a la YT o es volver a eso, ¿no? Y eso tantas veces no nos lo planteamos, ¿no? En este ejercicio de reimaginar. Vale, y yo quería, bueno, me he saltado entonces. No, perdón. Perdón, me he saltado. Yo quería traer esta imagen de Rimini Protocol que tiene que ver un poco sí, por eso igual me he confundido, porque tiene que ver con esta vida no humana, ¿no? Un poco también como con las ranas, pero que en la instalación, la videoinstalación de Rimini Protocol empezaba como que esta redonda era un espejo, ¿no? Y te veías a ti sentado delante de esta pantalla y como te iba hablando como de esta especie de, pues esto, de apocalipsis que nos espera y tal, y se iba viendo reflejado estas medusas, ¿no? Y luego pues te hablaba de la vida de las medusas, de la longevidad de las medusas y cómo seguramente nuestro fin no es el fin de la historia porque está en la historia de las medusas que seguirán, ¿no? Y un poco esto me daba pie a decir eso, ¿no? Como el apocalipsis, como antes ha dicho Isabel, perdón, creo que hayas dicho, ¿no? Como que nos pensamos que es el fin que morimos nosotros y es el fin del mundo, ¿no? Qué pensamiento más egocéntrico, pero también el de Apocalipsis como fin de la sociedad, ni siquiera como fin de la especie, ¿no? Que es un poco lo que Krams venía a decir, ¿no? Igual la sociedad ha muerto y la especie no, pero aquí es como que eso, ¿no? Como el fin de nuestro mundo no será el fin del mundo de muchísima vida, ¿no? Sí, no, es interesante, ¿no? Porque en el fondo la obra de Brandon Berenger me parece como preciosa incluso visualmente, ¿no? Porque nos remite, ya que hablamos de imaginarios, o sea, yo veo esa obra y a mí lo que me viene a la cabeza no es la ciencia ficción, me viene a la cabeza una Wunderkammer, ¿no? O sea, realmente tiene esa componente incluso visual que te traslada, digamos, casi a un ámbito de una epistemología propia de la modernidad, ¿no? Creo que tiene unas connotaciones incluso visuales, ¿no? Muy distintas justo de la de Rimini Protocol, ¿no? Que corresponde evidentemente a otro paradigma, pero es que incluso en su propia forma, ¿no? Y creo que es interesante la obra de Brandon Berenger porque en el fondo te está hablando, ¿no? de cómo es el ser humano el que puede lograr vencer problemas que ha causado el propio ser humano a especies no humanas, ¿no? O sea, me parece casi un gesto casi grotesco, ¿no? En ese sentido, y muy Jurassic Park, ¿no? Aunque Jurassic Park por lo menos lo vestían de parque temático, ¿no? Que en el fondo es de lo que iba la película, ¿no? Creo que es interesante. El otro día ahora justo lo estaba buscando en el móvil, ¿no? Salía una noticia en La Vanguardia el día 16, ¿no? Decía, metabolismos en pausa. Una diminuta criatura vuelve a la vida tras 24.000 años congelada en el permafrost siberiano. Los investigadores a cargo del estudio creen que se puede conseguir algo similar en organismos más complejos, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, solo lees el titular y parece que vas a comprar congelados, ¿no? Y te resucita algo, ¿no? O sea, es una cosa, es absolutamente acongojante, ¿no? O sea, porque te remite a unos imaginarios, a unos titulares, a unos deseos, como lo de Brandon Berenger, que en el fondo corresponden a la idea moderna, ¿no? A una idea asociada a progreso y en el que, pues evidentemente, es el sueño frankensteiniano, ¿no? O sea, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cómo, ¿no? Resucitar y, por tanto, pensar en clave de progreso. Por eso digo, en clave de una epistemología que creo que no es la que
la que de alguna manera nos corresponde, ¿no? Son piezas muy mortuorias en ese sentido la de Brandon Williams, y esta no, esta es más feliz, ¿no? Porque en el fondo es como, bueno, es un fin del mundo para alguien, ¿no? Pero no para todos, sin embargo, ¿no? Creo que ahí también cambia ese contexto, ¿no? de cómo pensar esos fin del mundo. Bueno, quería comentar solo que igual no lo he dicho y que me da pie lo que tú decías, ¿no? También lo de las otras temporalidades, ¿no? Nosotros movemos una temporalidad muy humana, pero las medusas son capaces de vivir algunas especies muchísimos años, ¿no? Y como esta que se despierta, ¿no? 24.000 años después. Entonces, claro, en esta perspectiva, en esta escala de tiempos, de futuros, para algunas especies sigue siendo la misma, ¿no? El mismo presente, ¿no? Es un momento. Sí, sí, y es eso, ¿no? Efectivamente, o sea, como cuando se habla de preservar qué vidas, ¿no? Qué modos de vida y qué no otros. Y no hemos abordado, que la pregunta sería ¿por qué no podemos imaginar otro futuro? O sea, ¿por qué lo único que imaginamos es repetir o catástrofe? No hay otra, ¿no? Y esto, pues, bueno, podríamos hablar aquí largo y tendido, pero podría tener que ver a tantos años de repetición de capitalismo barbarie, el capitalismo es el menos malo de los sistemas, que ni siquiera hay una defensa de que sea bueno, simplemente que es el menos malo, y también esta idea de progreso, ¿no? Creo que también esta idea del apocalipsis o del fin del mundo tiene que ver también con el miedo que tenemos a que este sistema en el que hemos apostado completamente todo se demuestre fallido y se está demostrando fallido, ¿no? Entonces creo que tiene más que ver con ese miedo que el miedo a la, puede ser, en mi interpretación, que el miedo a la muerte en sí. Es el miedo a la muerte de un sistema en el que hemos depositado todo, porque sabemos en el fondo que no tiene por qué significar el fin nuestro, en el sentido del fin de nuestra especie, ¿no? Sin embargo, sí es el fin ¿no? Y reconocer eso parece que no sé, no podamos, ¿no? Y volvemos para atrás. Entonces, en este sentido, yo creo que sí que es interesante igual rescatar alguna palabra del vídeo para no dejarlo tan mal, del vídeo del Ministerio de Imaginar, ¿no? Como, sí, pero no desde el mismo lugar, no simplemente por imaginar, ¿no? Sí que creo que sí que es interesante la pregunta del el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué es tan necesario o por qué han pensado que es necesario este vídeo, ¿no? Y hacia dónde tenemos que ir o qué tenemos que cambiar para que sea posible imaginar algo que no sea eso, ¿no? Y eso tiene que ver también con la cantidad de ficciones en las que nos basamos, ¿no? Y el imaginario que tenemos, que si nos está llevando esto, pues cambiemos la ficción, ¿no? Que un poco es lo que plantea Crumbs en este sentido, ¿no? Si nuestro ídolo, nuestro sistema de ídolos y de relación nos ha llevado a una vida distópica entre comillas, porque los paisajes son preciosos, no he visto yo paisajes apocalípticos más bonitos que los de Crumbs, ¿no? Y también como que allí plantea como que lo único que te puede salvar en ese mundo, y eso va a sonar un poco cursi, pero lo único que les salva es el amor entre ellos, ¿no? Y el cuidado que puedan tener entre ellos, es al final lo que más pesa, más que los ídolos, más que el mercadeo, más que todo ese sistema, que lo único que no se ve ridículo de esa película es eso, ¿no? Cuando, no sé. Sí, no, yo mientras te escuchaba tu comentario, Isabel, me resultaba imposible que no resonaran en mi cabeza las palabras de Jameson, ¿no? Diciendo que es más fácil imaginar la destrucción de la Tierra que el final del capitalismo, ¿no? porque realmente es eso, ¿no? Entonces creo que un poco también vinculado con lo que justo ahora decías de cómo desde Crumbs se imaginan esos paisajes, ¿no? Que es lo único que queda de bello, ¿no? Y pensando con esa idea de cómo antes se va a destruir el mundo que el capitalismo, hay otro caso, ¿no? que me viene a la cabeza, que es la película de Melancolía, ¿no? Melancolía de Lars von Trier, que me parece, sí, quieres poner la imagen, que me parece un caso absolutamente maravilloso en ese sentido, de cómo es una película en la cual se muestra, desde mi punto de vista, de una de las maneras más bellas posibles, el final del mundo, ¿no? Un final del mundo que viene orquestado por la música de Wagner y que viene acompañado de unas imágenes, ¿no? de todo el imaginario, digamos, del poder que tiene, por sublime, ¿no? Lo que es las imágenes del romanticismo alemán, ¿no? Entonces, es una película que creo que plantea una visión muy interesante, muy
muy cínica, ¿no? del capitalismo, porque en la primera parte, si habéis visto la película, consta como de 2 episodios. El primer episodio asistimos a una boda, ¿no? De una gente que el planeta está a punto, ¿no? Está a punto de acercarse a ese planeta que se llama melancolía, ¿no? Creo que también la terminología es maravillosa, ¿no? Que obviamente parte del poema de Gerard de Nerval, pero que nos puede situar, ¿no? Hablabas de nostalgia, pues podemos hablar también de melancolía, ¿no? En ese fin de los tiempos. Y asistimos a una boda, ¿no? En la cual se está hablando de conseguir un eslogan que funcione en términos de ventas, se está hablando de los rituales sagrados de la familia, ¿no? Hay toda una serie de dinámicas que el mundo está a punto de acabar, pero sin embargo esos estadios del capitalismo tardío están absolutamente relucientes, ¿no? Y absolutamente perfectos, ¿no? Simplemente hay un personaje, ¿no? El personaje que interpreta Kirsten Dunst, que está melancólico, ¿no? Que está extraño al mismo, no, siguiendo pues evidentemente toda la concepción que desde la antigüedad tenemos de la idea de la melancolía, ¿no? Y mientras que al final de la película, unos finales con unos paisajes y con unas imágenes obviamente de tableau vivant maravillosas, ¿no? Asistimos al fin de los tiempos, ¿no? El mundo se ha acabado, pero sin embargo se ha acabado en auge absoluto del capitalismo, ¿no? Qué manera, ¿no? de demostrarlo también yendo al pasado, ¿no? Creo, con todos estos referentes y este imaginario que convoca. Es un final de los tiempos, es una distopía, pero sin embargo es una distopía sublime, ¿no? Yo estaba pensando también, ¿no? Bueno, al hilo de todo lo que estáis comentando, ¿no? Y que hay como esta pregunta, ¿no? En esta mesa sobre el futuro, de cómo nos relacionamos con el pasado, ¿no? Que es algo bastante relevante, ¿no? ¿Qué lugar dejamos en el pasado para pensar el futuro? Y en esta línea, ¿no? ¿no? De realismo, ¿no? De capitalismo o barbarie, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Aparece esta idea de repetición, ¿no? Repetición, repetición. Y se me ha parecido de una manera bastante a lo bestia, pero quería colocar aquí, porque creo que igual hay puentes hacia la tarde, lo que dice Jack Halberstam cuando habla del arte queer del fracaso, cómo reivindica el olvido como estrategia política temporal, es decir, hasta qué punto la repetición tiene que ver con el recuerdo, con la réplica, ¿no? Es decir, y en ese sentido, quizá un poco a lo bestia, ¿no? Pero hasta qué punto, ¿no? El capitalismo, pues, tiene que ver con esa idea, ese recuerdo, ¿no? Naturalmente, claro, yo cuando lo leí la primera vez es como que ataca al tema de la memoria, que es como algo muy sagrado. Yo me di cuenta cómo de romantizado, cómo de poco matizado tenía el concepto de la memoria cuando empecé a entender que el olvido podía ser una herramienta política queer que eliminaba una temporalidad lineal, que abría unas temporalidades horizontales y que quizá permitía pensar desde otros lugares, fundamentalmente porque te olvidas, ¿no? De los marcos de pensamiento. Bueno, es algo que se me ocurre muy a lo bestia, creo que es algo muy teórico, pero que me parece interesante porque tiene que ver con las respuestas que damos, a veces por sentadas, a cómo nos relacionamos con el pasado. Y hay otra reflexión que leía el otro día en el libro de Miguel Ángel Hernández, de Arte a Contratiempo, que recuperaba toda una teoría de Benjamin, que a mí me parecía súper interesante, que yo desconocía y que creo que dialoga muy bien también con las, en cierto modo, ruinas, con esos objetos obsoletos de plástico que uno se encuentra en nuestro planeta. Y claro, hablaba de cómo entender lo obsoleto, el objeto obsoleto, como una herramienta política, y decía, ¿no? Que, ¿no? A propósito de Walter Benjamin, que nada como un objeto obsoleto representa mejor el fracaso del capitalismo, ¿no? Es decir, esos deseos, es como un diamond, decías, ¿no? El plástico, es decir, la falsedad de la promesa del capitalismo como promesa de felicidad, ¿no? Es decir, los sueños incumplidos, ¿no? Es decir, eso representa la ruina, ¿no? Y en ese sentido creo que hay, no sé, como todas unos, ¿no? Como unas maneras ambivalentes, ¿no? De relacionarnos con el pasado, como huida o a lo mejor no, porque claro, nostalgia, ¿no? De nuevo, la idea de Jameson, ¿no? De que nada escapa al capitalismo, ¿no? Y hasta la nostalgia, o sea, esas ruinas, muchas de las obras que has enseñado que tú lo planteabas, ¿no? La estetización, son obras recicladas
o sea, reincorporadas al mercado afectivo de la novedad del capitalismo. Hasta lo viejo, ¿no? Puede ser nuevo y productivo y útil. Pero una cosa de melancolía que igual tiene que ver también con la parte estética, que es que la importancia de los protagonistas que se mueven, que consiguen moverse con soltura en estos momentos de apocalipsis, ¿no? Y como en este caso no es el científico, no es el padre de familia que protege a todos, sino que es la rara de la familia, la que se mueve por intuiciones, ¿no? Por intuiciones y no por métricas científicas, ¿no? En otras películas, en Cramps es un negro deforme, con problemas como de deformidades, ¿no? No sé, en Stalker, ¿no? También es el que seguía por la zona, es un outsider también, ¿no? En District 9, en Nausicaa es una niña. Entonces, como la importancia también de estos personajes que nos guían en estos momentos, que son los únicos que se manejan bien porque los demás están anclados en ese pasado, ¿no? Y que no sé, que yo los tengo un poco como el conejo de Alicia, ¿no? Que en Cramps es literal porque se meten en un agujerito y entran a otro mundo. Y cómo lo de imaginar o lo de cómo poder imaginar otros futuros, creo que es como seguir un poco a estos personajes outsiders, ¿no? Y darle menos importancia a los que en teoría en esta sociedad tienen, ¿no? Menos voz. Me parece súper sugerente la idea de la repetición, ¿no? También como algo que permite casi como desnaturalizar la realidad y verla desde otro lugar, ¿no? Y también es esa idea, ¿no? De que cuando se pasa por segunda vez por un lugar, siempre hay un desplazamiento, ¿no? Aunque sea otro lugar, ¿no? Como ese cuento, ¿no? De Borges, ¿no? Del que copia el Quijote, ¿no? Digamos, y pone todas las palabras igual, pero es otra, ¿no? Obra. Y me parece como muy emancipador también, ¿no? Es decir, pensar que hay una potencia política en la repetición. Y a mí me parece interesante también la repetición y yo, por ejemplo, la encuentro interesante en el cine, ¿no? Cómo ver repetido esto en el cine abre estas brechas que nos permite ver lo ridículo que es, ¿no? Repetir lo mismo. Entonces sí que en este sentido lo encuentro súper interesante y muy de acuerdo con eso, ¿no? La repetición de ver cómo se crean mundos en otros planetas hace que refleje, salga por ahí todas las ficciones y lo absurdo y de las bases de nuestro modelo social, ¿no? Entonces, que igual solo una de esas películas no reflejaría todo eso, ¿no? En ese sentido, la repetición es súper importante. Bueno, o tal vez un matiz semántico, ¿no? A lo mejor cuando estamos hablando de repetir deberíamos hablar de replicar. Claro, sí. Que la utopía igual no está en el futuro, que está en el pasado, ¿no? Y tenemos que recuperar esos referentes, ¿no? Que igual no están contados. A mí me gusta mucho en eso, también pensaba, ¿no? Que en Julia Ramírez, cuando habla de las utopías artísticas de Revuelta, ¿no? Define la utopía como algo que sucede en un lugar, ¿no? Que la utopía no es algo que no tiene lugar, sino que la utopía precisamente se caracteriza porque se materializa en un lugar, ¿no? Lo que tú decías, lo abre, lo piensa de otras maneras y de hecho analiza, ¿no? Algunos referentes, ¿no? El Reclaim the Streets, la Ciudad del Sol, o sea que me gusta mucho eso, ¿no? O sea que como que acabamos de hacer una, ¿no? Como que, y quizá puede ser hasta un cierre, ¿no? Como de la mesa, ¿no? De que pensar el futuro es ir al pasado, ¿no? Pero no desde la réplica, la nostalgia, ¿no? Y la ruina, sino desde los referentes, los modos de vida, la repetición.